Estaba muy bonito, ¿no? Buenos días, profesores. Mi nombre es Andrea Serpa, soy alumna de la Facultad de Economía y Finanzas y he desarrollado un documento de investigación con la asesoría de la profesora Patricia Lengua. Mi estudio pretende estimar los efectos de la concentración de la cartera de préstamos en el rendimiento y riesgo del sistema bancario peruano durante el periodo 2010-2019. Esta presentación se desarrollará en cinco bloques. Primero, una breve introducción al tema, luego una revisión de la literatura teórica e empírica, tercero, describir la data variable de las estimaciones econométricas realizadas, finalmente presentaré los resultados y conclusiones. Las investigaciones cada vez han reconocido más la importancia del sistema financiero como un elemento imprescindible para el crecimiento y el desarrollo económico moderno. Los bancos, como intermediarios, movilizan los ahorros, reducen los costos de las transacciones financieras y gestionan los riesgos. Pero así como tienen un impacto en la economía, también se ven impactados por ella. La literatura nos demuestra que la estrategia que se elija tiene repercusiones en su desempeño. Durante los últimos 25 años, la concentración de la cartera de crédito ha causado muchas crisis bancarias, como por ejemplo la crisis financiera internacional del 2008, donde uno de los factores fue la gran exposición del sistema financiero estadounidense al sector inmobiliario. Estas crisis financieras exponen la necesidad de que los bancos midan y controlen activamente sus exposiciones al crédito para garantizar un riesgo crediticio mínimo. Por consiguiente, la elección de una estrategia resulta relevante por las repercusiones regulatorias que se pueden implementar para prever los desequilibrios financieros en el sistema e impulsar su desarrollo. En este sentido, surge la interrogante de cuál es el efecto de la concentración de la cartera de crédito sobre el rendimiento y el riesgo del sistema bancario. La hipótesis planteada es que la concentración de la cartera de créditos incrementa los rendimientos y también reduce el riesgo de la institución. El objetivo de esta investigación es estimar el impacto de la estrategia de cartera de créditos de la banca múltiple sobre el riesgo y rentabilidad para la economía peruana durante el 2010-2019. Específicamente se pretende analizar el efecto de la estrategia de la cartera de créditos medida como la concentración de crédito, por tipo de crédito, por actividad económica y por región geográfica. Además, se busca estimar este impacto utilizando dos índices de concentración, el índice de Herfindahl y el entropía de Shannon. Finalmente, se estimará si este impacto depende de las características propias de los bancos, como el tamaño, capitalización o si el banco es de capital doméstico o extranjero. Para empezar, se debe señalar qué tipos de estrategia pueden elegir un banco. La literatura expone dos principales teorías sobre las estrategias de la cartera de créditos de un banco. La teoría bancaria tradicional, que está a favor de un mayor nivel de diversificación, y la teoría de finanzas corporativas, que recomienda optar por una cartera de créditos concentrada. El primero reduce el riesgo idiosincrático y los costos de información. El segundo aprovecha la experiencia en cómo se hacen los negocios en estos sectores y así reduce los problemas de agencia, los costos de monitoreo y mejora la calidad para detectar el deterioro de la calidad de los activos. Existe literatura teórica y empírica desde ambas posturas. Para Estados Unidos, Meyer y Jagger concluyen que los pequeños bancos concentrados geográficamente no son vulnerables a las recesiones económicas locales, mientras que Shim, desde la diversificación por sector económico, descubre una relación positiva entre diversificación y fortaleza financiera, y una negativa con respecto al riesgo. Para Europa, Achaira, Hayden, Camp y Boff están de acuerdo con el efecto positivo de la concentración en el performance del banco, mientras que Rossi, para el caso austriaco, por sectores económicos, sustenta que la diversificación, a pesar de ser perjudicial para el costo de eficiencia, es beneficiosa para la rentabilidad, riesgo y capitalización. Para Rai, el sistema bancario de Irán no tiene una relación entre diversificación y riesgo o retorno. Por su lado, los resultados de Aboye y Cajueiro están a favor de la concentración y Bexug y Galindo a favor de la diversificación. Para el caso peruano, Zamata estudia su efecto en el riesgo y descubre una relación negativa para la diversificación por tipo de cliente, pero una relación positiva para la diversificación por sector y departamento. Cortés concluye que no hay una relación igual que Camargo. El modelo que sigo es del autor Winton, quien estudia cómo la elección de una estrategia para la cartera de créditos afecta los ratios de rentabilidad y calidad de los activos. Estos ratios dependen de la experiencia que se tiene del sector donde se ha hecho el préstamo, el monitoreo que se le realiza y el nivel de riesgo al que está expuesto ese sector. Concluye que si el sector ha recibido un préstamo, está altamente expuesto al riesgo y no se tiene experiencia, entonces la diversificación no solo reduce el rendimiento, sino también aumenta los costos de monitoreo y aumenta la posibilidad de quiebra de la entidad.
Sin embargo, si el riesgo es moderado y los costos de monitoreo son bajos, entonces conviene diversificar, porque reducirá la probabilidad de incumplimiento. La investigación hace uso de la base de datos de la SBS. Hemos utilizado 14 bancos. No se toma en cuenta el banco Cencosud, Deutsche Bank e ICBC porque no disponen de la información requerida. El panel tiene periodicidad mensual que abarca desde el 2010 hasta el 2019. Las variables que usaré son las del cuadro. Para estudiar el rendimiento tomaré los indicadores ROA y ROE, medido por la utilidad neta entre activos y patrimonio respectivamente. Para el riesgo tomaré el ratio provisiones, calculado como el gasto en provisiones entre las colocaciones brutas. Y como proxies de concentración usaré el índice de Herfindahl-Hirschman y el índice de entropía. Y como variables de control por activos representarán el tamaño, ratio de equity representará el grado de propiedad. Respecto a los índices de concentración, en la tabla 1 se muestran los límites mínimos y máximos, donde el máximo es que está totalmente concentrado y el mínimo totalmente diversificado. Los resultados de la tabla 2 evidencian que la cartera de préstamos es de los bancos altamente concentrados por región geográfica, moderadamente por tipo y baja por sector. Y el análisis de la tabla 3 señala una alta correlación entre los dos tipos de índice, lo que sugiere que los efectos de ambos en el rendimiento y riesgo del banco pueden ser similares. Estos índices son calculados por tipo de crédito, sector económico y región geográfica. En la tabla 4, 5 y 6 se encontrarán el detalle de cada uno de ellos. Las variables de control, como mencioné, son tamaño del banco y grado de propiedad. No se tiene expectativa de cuál serán los efectos sobre el rendimiento y riesgo, y esto debido a que la literatura menciona tanto efectos positivos como negativos. Tomando las consideraciones mencionadas antes, la metodología empleada se divide en 4 partes. Primero se prueba el efecto de la concentración de la cartera en los rendimientos. Segundo, se comprueba si esta relación depende del tipo de propiedad del banco. Y luego se comprueba la relación entre la concentración y el riesgo. Y por último, si esta relación depende de la propiedad del banco también. Para todas las relaciones mencionadas se emplea el modelo mínimos cuadrados generalizados factibles. Y la ventaja de este estimador es que permite la estimación en presencia de autocorrelación de orden 1, correlación transversal y de elasticidad entre paneles. En cuanto a los resultados, los coeficientes estimados de las medidas de concentración, podemos inferir que la concentración influye positivamente en el rendimiento de los bancos. Esto se explica porque la diversificación incurre en mayores costos de monitoreo, lo cual impacta negativamente en las utilidades. Por otro lado, se analiza la relación positiva y significativa entre el tamaño y el rendimiento de los bancos. Estos resultados sugieren que los bancos más grandes tienden a tener rendimientos más altos que los bancos más pequeños, lo que está en línea con la literatura y con la evolución de la banca múltiple, donde los bancos más grandes son también los que presentan mayores ratios de rentabilidad. Por su parte, los coeficientes de la relación de capital son positivos, lo cual significa que una proporción mayor de capital tiene un efecto positivo en la gestión de sus activos. La variable de propiedad extranjera es negativamente significativa, lo que significa que los bancos nacionales tienen un desempeño superior en comparación con los bancos extranjeros, probablemente por las dificultades de operar una institución a distancia y también a las diferencias en el entorno regulatorio y de supervisión. Adicionalmente, se comprueba si esta relación, antes mencionada, depende del tipo de propiedad del banco, por lo cual se introducen interacciones entre los índices de concentración y la DAMI de propiedad. Los resultados se presentan en la tabla y sugieren que la concentración en los rendimientos no depende del tipo de propiedad. Aquí se evalúan los efectos de la concentración de la cartera de préstamos sobre el riesgo bancario, representado por la variable RGP. Los coeficientes del tamaño del banco son negativos y significativos, lo que significa que los bancos más grandes enfrentan menores riesgos que los bancos pequeños. Esto posiblemente porque los grandes bancos tienen una posición más dominante en el mercado y son más resilientes a los riesgos. Respecto a los coeficientes del ROA, tiene signo positivo y significativo. Claro, este resultado sugiere que un mayor rendimiento conduce a mayores riesgos y va en línea con la hipótesis de riesgo-retorno. Un mayor nivel de riesgo es compensado por un mayor retorno. En cuanto a los dos índices de concentración de la cartera de créditos, los resultados muestran que tanto la concentración por tipo de crédito como por departamento están significativamente relacionados de forma negativa con el riesgo, mientras que la concentración por sector económico se relaciona de forma positiva. Por consiguiente, los resultados sugieren que el efecto en el riesgo dependerá del tipo de concentración. Estos resultados evalúan si esta relación varía por el tipo de propiedad bancaria. En todos los casos, la concentración de la cartera de préstamos tiene una relación negativa, pero no es significativa. Es decir, el riesgo de un banco no guarda relación con respecto a si es un banco doméstico o extranjero. Por su parte, las variables de control tienen resultados similares a los que se presentó en la tabla anterior.
La presente investigación tiene el objetivo de estimar el impacto de la concentración de la cartera de créditos en la banca múltiple sobre el riesgo y la rentabilidad para la economía peruana en el periodo 2010-2019, mediante la estimación de un modelo MCGF donde se utilizaron las variables ROE, ratio de provisiones, tamaño, capitalización, tipo de propiedad y los índices de concentración. Se encontró en relación a la concentración del rendimiento y riesgo que los resultados son positivos por sector económico y departamento, ya que mejoran el desempeño de los bancos peruanos. Y por tamaño y capitalización, la relación es positiva, o sea, los bancos más grandes y con mayor capitalización deben tener rendimientos más altos que los bancos más pequeños. Respecto al impacto en el riesgo, los resultados prueban que la concentración por tipo de crédito y departamento reducen el nivel de provisiones, disminuyendo así los problemas y mejorando la calidad de la cartera, ¿no? Por tamaño, la relación es negativa. Los bancos más grandes tienden a tener menores riesgos que los bancos más pequeños, y respecto a la capitalización, esta no tiene impacto en el riesgo. Por último, el tipo de propiedad no tiene impacto ni en el rendimiento ni en el riesgo. Queda como agenda realizar el mismo estudio tomando como referencia los subsistemas todavía no estudiados, ¿no? Como cajas municipales y rurales de ahorro. Gracias.